¿Alguna vez has pensado que uno de los grandes cambios de tu vida, como independizarte, mudarte de hogar, podría convertirse en una experiencia que te haría arrepentirte casi al instante? Los relatos de esta noche son vivencias reales de personas que estaban dando ese paso hacia la independencia, adaptándose a un espacio nuevo, ajeno, pero lo que encontraron fue algo más, algo que marcó profundamente un miedo en ellos. Situaciones que, para su desgracia, y quizás para nuestra curiosidad, ahora forman parte del repertorio de anécdotas de este canal. Así que te invito a ponerte cómodo, apagar la luz, cerrar los ojos y sentirte por los siguientes minutos como el protagonista de los siguientes relatos. Hace 3 años me fui a vivir a Cancún. No tenía dónde quedarme, por lo que una amiga me contactó con una conocida que era religiosa. La señora me brindó un cuarto detrás de su casa, uno pequeño pero con lo esencial para vivir: cama, baño, guardarropa y un patio pequeño afuera. La renta era barata, cabe decir, y se ajustaba a mi poco presupuesto. Incluso me dio la oportunidad de atrasarme sin problema con los pagos, en lo que encontraba dónde trabajar. Por suerte, rápido encontré trabajo en un antro por la zona de Mándala, saliendo a eso de las 4 o 5 de la mañana. Eran jornadas pesadas. Lo único que deseaba era llegar al cuarto para dormir. Aunque debo decir que al recorrer ese patio, me topaba con amuletos en los árboles o veladoras encendidas rodeando un árbol en particular. A pesar de ser extraño, hacía caso omiso porque al final no deseaba involucrarme. Sin embargo, el ambiente me fue envolviendo en aquel plano paranormal. Los domingos solía escuchar ruidos provenientes del patio, sollozos específicamente hablando. Para el segundo mes de vivir ahí, comencé a soñar con un hombre mayor, con sombrero y traje antiguo. Durante una semana soñé con él. Trataba de visualizar su oscuro rostro, mientras él evitaba darme la cara. Los sueños solían ser repetitivos. Abría los ojos viendo al señor meciéndome de manera fuerte en mi hamaca, tan fuerte que sentía que iba a caerme. La noche que finalmente soñé que me tiraba, desperté agitada y con dolor, percatándome de que estaba en el suelo. Esto último pasó durante 3 noches consecutivas, por lo que, cansada, recurrí a cambiar la hamaca por un colchón, creyendo que de esa manera solucionaría las cosas. Pasó un mes donde logré descansar, pensando ingenuamente que los sucesos habían terminado, pero nuevamente se repitieron. Ese domingo soñé al sujeto, entrando al cuarto acercándose a mi colchón. Pronto me jaló los pies, arrastrándome por el suelo, intentando sacarme al patio. Como pude, logré despertar, llevándome la sorpresa de estar tirada cerca de la puerta. Realmente me sentía cansada de la situación. Ya no sabía si todo eso en realidad era un sueño. Incluso creí que había desarrollado sonambulismo. Para quitarme la intriga, la siguiente noche, antes de dormir, esparcí harina por el suelo. Tras ello, me acosté. No llevaba ni medianoche cuando el sueño se manifestó junto al señor. Nuevamente entró por la puerta tomándome de un pie, arrastrándome hacia el patio, aunque esta vez su comportamiento era más agresivo. Además, tuve la oportunidad de ver su rostro, uno desfigurado, con arrugas de vejez. Logré despertar encontrándome frente a la puerta del cuarto, con la diferencia de tener un intenso dolor muscular. Asustada, encontré entre la harina del suelo el rastro de unos pies junto a la marca de haberme arrastrado. Al
Al amanecer ya tenía mis pertenencias guardadas, lista para salir de ese lugar. Quién sabe cómo hubiera sido pasar una noche más ahí. Mientras un amigo del trabajo me ayudaba a subir las cosas, me acerqué con la dueña para entregarle las llaves. Y en ese momento, cuando le di la espalda al cuarto, pude ver su silueta a través de la ventana. Vi claramente al señor de pie, observándome fijamente. Esta vez lo ignoré, agradeciendo el hospedaje a la señora para retirarme. Hasta la fecha no he vuelto a soñar con él, pero tengo sueños donde veo a la señora, la dueña del terreno, llorando mientras grita desconsoladamente por su abuelo. Yo pienso que debe tener relación con mi experiencia. Mis padres me dejaron una casa, la cual yo consideraba espaciosa para una sola persona. Además, los pagos de los servicios me arrebataban mi sueldo. Por esto opté por poner en renta una habitación en redes. A los días tuve mi primera cita con una chica interesada en el espacio. La verdad se veía súper normal, amable y atenta a la información que le daba sobre la casa. Terminamos firmando contrato por medio año. Las primeras semanas la tendría en prueba. Me daría mi tiempo de charlar con ella para saber el tipo de persona que era, dado que siempre he sido desconfiado. Entre la conversación, una noche, salió un comentario que me llamó la atención. Ella comentó sobre haber sido exorcizada 2 veces en el pasado, porque un demonio la había perseguido al incumplir un trato. Yo jamás indagué en eso. Sinceramente, era un tema delicado y se veía en su rostro. Una noche que llegué a casa, por primera vez me sentí incómodo ahí. Tenía mucho frío sin razón aparente, además de percibir un olor fétido, como putrefacto en la sala. Investigué su origen, pero no encontré nada. Terminé ignorando las cosas. Llegaba cansado del trabajo y solo iba directo a dormir en mi habitación. Ese fue el inicio. En otra ocasión, al tratar de dormir, sufrí una parálisis del sueño, o algo similar a ello, porque no estaba dormido. Simplemente no lograba mover mi cuerpo por más que lo intentaba. Fue gracias al toque de la puerta que logré reaccionar. Era la chica, gritando que algo la venía siguiendo, pidiéndome desesperadamente que la abriera porque tenía mucho miedo de estar sola. Traté de calmarla dejándola pasar. Estuvimos un rato sentados, platicando, cuando me propuso que saliéramos a la calle, porque en la casa había algo. Minutos después, caminando en el parque, me contó que el demonio la había encontrado, que había vuelto por ella. Me describió que se le apareció en su habitación tratando de tomarla, pero que de alguna manera logró escapar para tocar a mi puerta. En este punto yo también tenía miedo, porque nunca había sufrido una parálisis del sueño, menos de esa manera. Regresé a casa, aunque ya no me sentía cómodo en ella. Tuve que irme por unos días a dormir a casa de un amigo, y cuando regresé, le regresé el pago de ese mes, el depósito ante daños y una hoja finalizando el contrato. Me caía bien la chica, pero no quería estar cerca de ella, ni tampoco tenía caso estar fuera de mi casa tanto tiempo. Cuando ella se fue, la energía de la casa volvió a la normalidad, cálida y tranquila. No quiero decir que ella estuviera loca, pero su situación sí que era descabellada, porque ahora que lo pienso, si sus palabras son ciertas, este ser malévolo jamás la va a dejar,
hasta reclamar su parte del contrato. Si ya había pasado por esos exorcismos, significa que no es un demonio cualquiera, sino algo peligroso. Esta es mi anécdota siendo arrendador. Bonita noche. Si eres del norte de México, sabrás la inseguridad que se vive en estos últimos años, los actos de violencia y sobre todo lo vulnerable que llega a ser una mujer al salir a la calle. No soy mujer, pero tengo familia y por ello siempre trato de acompañarlas a donde sea que vayan con tal de cuidarlas. Pues bien, les cuento que el dueño de un edificio tiene, o más bien tenía, una hija. Nosotros la vimos crecer, corriendo entre los pisos del edificio, jugando con los demás niños o haciendo berrinches cuando era hora de regresar a casa. Lamentablemente, el año pasado, la niña desapareció. Había salido de su casa a la tienda cercana para comprar unos cuantos refrigerios y no volvió. Su familia, con ayuda de los inquilinos del edificio, la buscamos por las zonas cercanas a la residencia del dueño. Incluso el grupo de madres buscadoras se nos unió, pero nunca logramos encontrar nada. Lo peor vino cuando en el edificio donde vivimos, durante la noche, se empezaron a escuchar ruidos extraños, como alguien corriendo. También llegaron a rasguñar las puertas y ventanas a medianoche. Algunas familias han decidido mudarse por la actividad paranormal, pero nosotros le dejamos una vela encendida frente a la puerta antes de dormir para que pueda encontrar la luz si es que la niña se encuentra perdida vagando por el edificio. Mi esposo y yo decidimos juntarnos antes de casarnos para ver cómo nos iría viviendo juntos. Por ello, rentamos una casa casi a las afueras de la ciudad, muy alejada y rodeada de zonas boscosas. Para nuestra estancia, llevé también a mi perrita a vivir con nosotros. Y un día de esos, como era lo habitual, mi esposo se fue a trabajar y pronto cayó la noche. Debo admitir que tengo la mala costumbre de cerrar las puertas, pero no con llave. En esa ocasión, creo que esa mala costumbre casi me cuesta la vida. A 10 metros de la casa se ubica la calle oscura porque todavía estaban trabajando en poner alumbrado en la zona. De repente, empecé a escuchar pasos entre la grava decorativa del patio. Ese sonido particular de hundirse los pies entre las pequeñas piedras sueltas que raspan entre sí. Se acercaban poco a poco a la casa. Mi perrita comenzó a ladrar histérica, dando vueltas y corriendo de un lado a otro, muy a la defensiva. Lo primero que pensé fue que alguien intentaba entrar, por lo cual sujeté a mi perrita y acto seguido salí corriendo a la cocina para tomar un cuchillo, encerrándome en el baño. Desde ahí le llamé a mi esposo por teléfono. «Hay alguien intentando entrar», le dije. Apenas le estaba explicando dónde me encontraba cuando el sonido se volvió más claro. Los pasos se escuchaban ya dentro de casa. ¿Cómo había logrado entrar sin haberlo escuchado? Cabe decir que el baño tiene una ventana de cristal con mosaico en dirección al comedor. Desde ahí logré visualizar una sombra pasar de un lado a otro con la peculiaridad de no generar ruido. Mientras miraba atónita, mi esposo me comentó que iba saliendo del trabajo,
que tardaría en llegar. Quédate ahí, no sabes qué intenciones puede tener. No hagas ruido, me dijo. Después de los 20 minutos más largos de mi vida, mi esposo entró a la casa en compañía de la policía para revisar. Esa fue mi señal para salir, asustada y temblorosa, con mi perrita en brazos, porque esa cosa que había estado ahí simplemente se esfumó durante ese tiempo. Jamás le oí salir de la casa. Los policías nos comentaron que no habían indicios de puertas o ventanas forzadas, tampoco cosas tiradas o fuera de su lugar, lo que descartaba un robo. Esa noche dormí intranquila. Sabía lo que había escuchado y visto. Mi esposo, por su parte, solo preocupado por un posible ladrón, colocó cámaras para monitorear mientras estaba fuera. Le he contado esta anécdota a otras personas y me dicen que quizás se trataba de un vivo. Otros asumen que es un ente quien se manifestó. Sea lo que fuera, ya no vivo ahí desde hace 6 meses. En 2015 fui a estudiar mi licenciatura en Puebla. Llegué a la casa de un amigo y como sus padres siempre estaban de viaje por cuestiones de trabajo, nos acostumbramos a estar solos. Esta casa estaba ubicada en un fraccionamiento a las afueras de la ciudad, rumbo a Veracruz. Cuando llegamos todo estaba bien. Tal vez la casa siempre mantenía una temperatura fría, pese a ser verano, pero nada más. Sin embargo, al pasar los primeros días, se fue sintiendo una vibra extraña. Mi amigo comenzó a tener parálisis del sueño, además de escucharse ruidos durante la madrugada, sobre todo en el piso de abajo. Debo decir que mientras las parálisis de mi amigo empeoraban cada noche, a mí no me pasaba nada grave, a lo mucho escuchar algunos ruidos. Mas un día, finalmente me sucedió algo. Estaba dormido cuando mi celular empezó a vibrar a eso de las 4 de la mañana. Lo tomé percatándome de que era mi amigo quien estaba llamando. Con algo de miedo, lo admito, contesté la llamada pensando que se había asustado o que había soñado algo feo. Bueno, bueno, ¿estás bien? No recibí respuesta. Solo se escuchaba como si alguien estuviera respirando pegado al celular. Salí de la habitación preocupado, pensando que le había pasado algo. Toqué su puerta varias veces, mas no hubo respuesta. Tuve que abrirla sin su permiso y lo vi profundamente dormido. Moví su hombro hasta que lo desperté y confundido me dijo: ¿Qué pasó? ¿Me espantas? ¿Para qué hablas? Pues fuiste tú quien me marcó. Pensé que te había pasado algo y vine a revisarte. Mi amigo estaba confundido buscando su celular en el mueble cercano, pero no había nada. Después abrió sus ojos, viéndome fijamente para decir: «Hey, mi celular. Lo dejé abajo. Antes de dormir me di cuenta, pero me dio pereza ir por él». Sentí un escalofrío horrible al estarle dando la espalda al pasillo que daba a las escaleras. Bajamos juntos al primer piso, encontrando su celular en la mesa del comedor. Entonces, ¿quién me había llamado? No lo sé. Nunca supimos y nunca lo sabré. Pero el registro de la llamada estaba ahí. Duró 55 segundos. Después de eso, mi amigo me pidió que esparciera agua bendita por la casa. Estuve viviendo 8 meses ahí. Después me mudé y a mi amigo le siguieron pasando cosas. En ocasiones me marcaba,
asustado, para contarme sobre su parálisis. Después de un año, su familia vendió la casa a un precio de remate. Hace tiempo me mudé a Canadá. Mi esposo y yo vivíamos en el último piso de un edificio. Este era prácticamente nuevo. A lo mucho había cumplido 2 años de haber sido su inauguración. Debo decir que aunque era un edificio limpio, bonito y con una hermosa vista a las montañas y al bosque, el hecho de vivir rodeada de árboles me causaba mucho miedo. Tal vez debido a las películas de terror, pero sentía que en cualquier momento alguien podría intentar meterse. Usualmente me quedaba sola dado que mi esposo trabajaba hasta tarde, y cabe decir que fuera estando sola o juntos, llegamos a escuchar sonidos, como si alguien estuviera tocando la puerta del departamento sutilmente con los nudillos. En ocasiones podía ser la puerta, en otras era la mesa o incluso la lavadora dentro de nuestro hogar. Un día, mientras estaba en la sala viendo televisión, me sentí observada. Volteé al pasillo, encontrando a una persona asomándose desde mi cuarto hacia donde estaba sentada. Empecé a reír nerviosa, girando nuevamente hacia el televisor, como si hubiera pasado algo cómico, todo con tal de no entrar en pánico por la situación. No había nadie en casa más que yo, y el rostro de esa cosa era totalmente pálido, con ojos negros y boca abierta, como si estuviera a punto de gritar. Desde entonces prefería salir temprano al gym o con mis amigas, con tal de no estar tanto tiempo a solas. Afortunadamente, nos mudamos al poco tiempo. Esta es una anécdota algo breve, la verdad. Vivo en una zona de departamentos y en mi edificio, cada piso tiene un pasillo con escaleras en común que usamos para subir o bajar. Fue ahí donde conocí a esta familia, una pareja de jóvenes adultos y su niño pequeño. Hasta ahí todo era normal. A veces me tocaba escucharlos o verlos, ya fuera dentro de su casa o en las escaleras. Yo solo saludaba educadamente y seguía mi camino. Cuando las vacaciones escolares llegaron, viajé a mi ciudad natal, dejando el departamento por algo así de un mes. En la primera semana de haber vuelto al edificio, estaba de camino al departamento cuando me encontré a la chica asomándose fuera de su puerta como si estuviera esperando a alguien. Yo necesitaba pasar, así que le pedí permiso. Ella se movió amablemente y, sin despegar la mirada de las escaleras, me preguntó si no había visto a su esposo con el niño. Al responder negativamente, su mirada se tornó algo triste, permaneciendo pegada a su puerta. 2 días después, los vecinos denunciaron un olor muy extraño emanando desde su departamento. Creo que la dueña se comunicó con su madre porque siempre se nos pedía dejar un número de emergencia por cualquier cosa. Lo que supe fue que la madre llegó al departamento, encontrándose a su hija con una soga en su cuello. Después de la llegada de la policía y elementos pertinentes, se determinó que la chica llevaba 5 días de haber fallecido. No entiendo cómo es que llevaba ese tiempo. La había visto y hablado con ella. De su pareja y el niño no comentaron nada.
Pero no faltaron las personas sabiondas, haciendo teorías sobre una posible ruptura donde el chico se llevó al niño. Otros mencionan una pelea que llegó a afectarla mucho, y ya más descabellado, un posible asesinato. Buenas noches. El apartamento donde llegué a vivir mientras estudiaba era compartido con otras chicas que pronto se convertirían en mis amigas. Ese departamento tiene sala, baño y cocina, mientras cada recámara mantiene una estructura similar, es decir, una cama, un escritorio y un armario pequeño en la pared. Una de mis roomies, a quien llamaré Ellie, era muy reservada. Siempre estaba en casa viendo series o jugando videojuegos. La cosa va en que un día Ellie nos comentó haber escuchado cómo tocaron la puerta principal. Aunque no prestó mayor atención pensando que lo había imaginado, pronto escuchó que alguien la llamó por su nombre. Extrañada, pensó que podía tratarse del dueño. Sin embargo, al abrir la puerta no había nadie del otro lado. Desde ahí, todo comenzó a volverse extraño. En una ocasión me levanté en la madrugada porque estaba teniendo un sueño extraño. En este, mi madre me gritaba desesperada que saliera del lugar porque era peligroso. La sorpresa fue que al despertar, el departamento estaba lleno de humo. Nadie se había dado cuenta, ni siquiera habían despertado. Tuve que levantar a todas las chicas para apagar un ventilador que había hecho cortocircuito a un costado del armario de una de ellas. Fue un gran susto para todas, aunque no le dimos un significado paranormal. El segundo acontecimiento fue cuando otra de las chicas se levantó durante una noche pegando unos gritos horribles. Entramos a su cuarto asustadas, viendo que señalaba el armario. En el armario, un señor salió del armario y venía hacia mí. Lo describió como un hombre mayor, alto, delgado y viejo, con ropa sucia. A los días, otra de las chicas nos mostró cómo había amanecido con marcas en sus manos, aparentemente de rasguños y forcejeos. Nos contó cómo soñó con un señor que se subía a la cama, tomando sus muñecas para someterla. Para ese momento estábamos asustadas. Todas habían tenido una experiencia relacionada con ese señor, por lo cual juntamos dinero para traer un sacerdote a bendecir la casa. Colocamos sal y recipientes con agua bendita como veladoras, solo por mencionar algunas cosas. En una ocasión logré conversar con el dueño del apartamento, quien era un adulto bastante educado y servicial. Entre la charla, mencionó que anteriormente vivía su abuelo, quien, aunque tenía ese lazo de respeto, fue un hombre malo que llegó a aprovecharse de jovencitas cuando gozaba de buena salud. Evité mencionarle nuestros acontecimientos para no incomodarlo, pero seguramente el responsable detrás de todo esto fue su familiar. Tuve problemas con mi pareja, por lo que estuve viviendo sola durante unos meses. Al principio todo estaba tranquilo. Adopté un gato pequeño y al tener 5 meses de embarazo, dormía casi todo el día. Esto me conllevó a mover mi ciclo del sueño, permaneciendo despierta durante la noche, ya fuera viendo películas o jugando con el gato en la sala. Honestamente, la oscuridad y soledad nunca me han dado miedo.
Crecí en un hogar donde mis padres siempre estaban ausentes por el trabajo. Con el paso de los días noté cómo mi gato se quedaba viendo hacia una ventana en particular. Esta daba hacia el patio trasero. A veces lo veía saltar asustado mientras su cola se esponjaba por unos minutos. Más adelante, cuando llegaba a dormir, sentía que alguien me acariciaba el vientre con suavidad y cierta delicadeza, como si estuviera cuidándome. Fue extraño, pero lo que me hizo mudarme ocurrió igual mientras dormía, con mi gato acostado sobre mi pecho. Tenía mi mano estirada a un costado cuando algo me chupó un dedo. Pude percibir la humedad de una lengua pequeña. Preferí hacerme la dormida y tan pronto como pude salí de ahí. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si los relatos han sido de tu agrado, por favor deja tu pulgar arriba y suscríbete. Tu apoyo es muy importante. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Buenas noches.